Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos, a todas a esta sesión. Como sabéis, algunos habéis empezado el itinerario este año. Los que ya sois veteranos en la casa, sabéis que cada año acostumbramos a organizar una lectura conjunta entre los grupos de narrativa y los grupos de el itinerario de cuento, los alumnos de cuento 1 y cuento 2. Cada año, en una reunión previa que hay al inicio del curso, los profesores pues proponen quién quieren ese año que sea el invitado o la invitada para esta sesión. Y os tengo que decir que este año pues no hubo discusión alguna, porque se puso sobre la mesa el nombre de Sara Mesa y su libro Mala Letra, y enseguida todo el mundo dijo, pues no hay discusión, vamos a intentar que Sara nos acompañe a final de curso para hablar de su libro. Como sabéis, Mala Letra ha sido uno de los libros de relatos pues digamos que ha tenido más repercusión en los últimos tiempos. No es habitual que un libro de relatos pues esté ya por la tercera edición, si no me equivoco. Y realmente los profesores de cuento, que son en concreto quienes lo proponen, pues dijeron que era uno de los referentes que os podía servir, sobre todo a la gente que estáis ya en el itinerario de cuento o que estáis por tomar la opción al final del curso de narrativa por novela o cuentos, os podía servir como referente de lo que se está haciendo hoy en día en el mundo del relato breve. Este es el sentido del encuentro. Para eso, como os comentaba, nos pusimos en contacto con Sara, nos pusimos en contacto con la editorial Anagrama, que es a quien tenemos también que agradecer que nos facilitara el contacto con Sara, y Sara enseguida se mostró muy dispuesta a acompañarnos, y por lo tanto lo primero que quiero hacerles es darle las gracias por acompañarnos y haber volado pues esta tarde desde Sevilla, que ha venido para pasar este rato con vosotros. Junto a Sara está Franco Chiaravalotti, profesor de Cuento 1 y coordinador del campus virtual de la escuela, a quien muchos conocéis en carne propia, que va a ser quien modere la sesión. Como siempre, la idea es, la sesión va a durar aproximadamente 2 horas. Durante la primera hora, la idea es que Sara y Franco mantengan una conversación a propósito del libro de Mala Letra y digamos la idea del género del cuento sobre la que trabaja Sara y cómo fue el proceso de elaboración del libro. Y la segunda hora la vamos a dedicar fundamentalmente a que vosotros, después de la lectura que se ha hecho en los grupos, todas las incógnitas, las preguntas, las opiniones, los comentarios que han surgido en los grupos, en el trabajo que se ha hecho en clase, pues se lo transmitáis a Sara, que la exprimáis al máximo, porque obviamente cuando trabajamos en clase los profesores a veces a esas preguntas, a esas inquietudes respondemos desde la intuición, pero quien obviamente puede responder mejor es Sara, y eso es lo que haremos durante la segunda hora. O sea que gracias a todos por venir, gracias a Sara, gracias a Franco, y a disfrutar. Bueno, reitero las palabras de Pau. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Sara por haber aceptado esta invitación. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, y esto será una especie de gran club de lectura, como solemos hacer cada año aquí en las últimas clases de la Escuela de Escritura, básicamente porque todos habéis leído el libro, todos tenéis preguntas, creo, muchos de vosotros tenéis preguntas, y a diferencia de la presentación de un libro en la cual uno va un poco a ciegas porque le suena al autor, porque quizás ha leído algo, porque quizás es amigo de ese autor, ¿no? En el cual el autor, el lector no sabe realmente a qué se enfrentará después de leer el libro. Aquí todos, creo que quienes estamos aquí, hemos leído Mala Letra, creo que todos o casi todos lo hemos disfrutado mucho, pero también creo que todos lo hemos exprimido, ¿no? Yo creo que es un libro de cuentos, ha sido escogido por todos los profesores de la Escuela de Escritura, no solo por el mismo goce que supone el acto de lectura, sino también por los recursos técnicos utilizados, ¿no? Yo creo que para
como vosotros, escritores en ciernes, ¿no? Como suelo decir, Mala Letra es un muy buen ejemplo de cómo tratar el cuento, de cómo establecer historias a partir de lo que llamamos el encuadre, ¿no? La idea de la esencialidad que mencionamos siempre en los cursos de cuento. Entonces, por eso estamos aquí y por eso creo que aprovecharemos mucho a Sara con las preguntas que le hagamos y con la charla que tendremos ahora. Me gustaría antes hablar un poco de la autora. Si bien este tipo de información suele aparecer en la solapa, yo voy a añadir algo más. Bueno, también aparece en internet, por supuesto, ¿no? Pero para hacer un poco de introducción, Sara nació en Madrid en el año 1976, aunque desde muy pequeña, ¿no? Reside en Sevilla. Es licenciada en Ciencias de la Información y Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y lleva 8 libros publicados. La verdad que una trayectoria bastante profusa, ¿no? Bueno, como se suele decir, ¿no? A veces cuando se ponen este tipo de etiquetas, ¿no? Una de las voces más representativas de su generación, bueno, pues por eso es Sara una de esas voces, porque ella tiene 8 libros publicados, ¿no? Bueno, los primeros 4 yo los he buscado, no los he encontrado, que son más difíciles de encontrar. Me comentaba Sara que el primero, que es el que, bueno, de alguna manera el que la empezó a situar dentro de la constelación literaria de España, es un libro de poesía que se llama Este jilguero Agenda, que ha ganado en 2007 el Premio Nacional de Poesía Miguel Hernández. Tú me comentabas que no lo leyera, por mi salud y por la salud del hermano. Bueno, no lo leeré, no lo buscaré, dejo de buscar entonces. ¿Vale? El segundo es el libro La sobriedad del Galápago, una novela, ¿no? Sí, una novela. Bueno, las otras dos también. No es fácil ser verde, El trepanador del año 2009 y El trepanador de cerebros del año 2010. Después de esta trayectoria inicial, Sara comenzó a publicar libros que, bueno, comenzaron a tener más repercusión, más aún cuando te afichó Anagrama, ¿no? El primero último es el libro Un incendio invisible, que fue publicado en 2011, reeditado este año, 2017. Una novela que, bueno, me la he acabado de leer hace poquito. Yo ahí fui de delante para atrás, he leído lo último y he acabado en lo primero. Que trata, bueno, es una distopía, podemos decir, ¿no? Es, bueno, cómo se va entrando en decadencia una ciudad que a tiempo atrás fue muy grande y bueno, y acaba siendo abandonada por sus pobladores. Según comenta Sara en el texto de la introducción, se ha basado en el caso de Detroit, ¿no? Esta ciudad estadounidense que un poco le está pasando lo mismo, ¿no? Se está siendo despoblada y está entrando una decadencia muy grande, ¿no? Bueno, un primer libro que prometía. El siguiente, de esta segunda tanda de libros es 4x4, es otra novela que ha sido finalista del premio Ralde. Y aquí Sara también comienza a explorar los territorios cerrados, ¿no? O sea, la novela transcurre en una escuela, en un college, donde allí dentro transcurren, bueno, hechos bastante escabrosos, bastante inquietantes, sórdidos. Una novela que creo que es muy, muy sólida, tiene muchos recursos narrativos que realmente sorprenden. Hay 3 partes muy marcadas y muy definidas y la verdad que es un libro muy recomendable. El siguiente es quizás el más famoso antes de Mala Letra, que es la novela Cicatriz, el que, si bien, bueno, ha ganado el premio El Ojo Crítico, ¿no? El libro ha ganado el Ojo Crítico del año 2015 y es el libro que el salto a la fama, digamos, para Sara. Y bueno, también es una historia, bueno, yo tengo una sensación como de ahogo, ¿no? Porque es muy intensa. Si bien es una novela, mantiene un ritmo hasta el final a partir de una relación bastante escabrosa entre 2 personas que se conocen por internet y dentro de esa relación, de ese intercambio epistolar a través de emails, básicamente, se produce una relación de dominio que ahoga en el mejor de los sentidos. Y bueno, es una novela realmente, digna de leer, bueno, es fantástica hasta el final y bueno, engancha de manera adictiva, yo creo. A mí me ha pasado eso. Y en cuarto lugar, bueno, el motivo por el cual estamos aquí, tu primer libro de cuentos, ¿no?
No, el anterior, ¿cuál era uno? No fácil ser verde también. Ah, vale, perdón, sí, es verdad, lo tengo aquí apuntado, sí. El segundo libro de cuentos, pero bueno, el primer libro de cuentos con anagrama exactamente, y que, bueno, continuó con la estela del éxito que le dio Cicatriz, ¿no? Y bueno, y al leer este libro, yo, bueno, aquí Sara estaba hojeando mi ejemplar y estaba viendo todos la cantidad de anotaciones que he hecho. A mí me surgieron un montón de temas que realmente creo que son dignos de comentar. Temas que van bueno, aflorando en los 11 cuentos que conforman esta antología, pero yo creo que lo que más destaco, el tema que realmente flota a lo largo de estas 11 historias, es la idea de la culpa, ¿no? Una culpa que de algún modo cercena, ¿no?, la libertad de los personajes, y una culpa que proviene ya sea de personajes o de personajes provenientes del entorno del protagonista, sumamente opresivos, ¿no?, como esa tía malvada que aparece en los cuentos como Palabras Piedras o El Cárabo, o sino también esa culpa que nos trae el llamado sentido común, como por ejemplo aquel dilema que se genera en el cuento Apenas unos milímetros, ¿no? Pero a su vez, esa culpa de algún modo por los personajes es como enfrentada a través de una gran rebeldía, ¿no? Los personajes se intentan imponer bastante a través de esta, bueno, para enfrentarse a esta culpa e intentar superarla. Pero a su vez yo creo que no la acaban de superar del todo. Hay una especie de barrera, ¿no?, de una especie de rebeldía mutilada que hace que estos personajes, bueno, no acaben de superar esta tara, no acaben de alcanzar sus objetivos del todo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la otra cosa que... Estoy haciendo ruido y no sé... Más separado, ¿no? Vale. ¿Ahora bien? Perfecto. La otra cosa que creo que explora y muy bien Mala Letra es el acto creativo del escritor y también el acto creativo del lector, ¿no? Yo creo que el acto literario está compuesto por ambos agentes, el del escritor y el del lector, ¿no? La habilidad del escritor para poder depositar en el texto las señales justas que llamen la atención del lector, y que ese lector, dicho de una manera más callejera, se le ocurre, ¿no? Que eso también creo que es lo que consiste el cuento también, ¿no? Que establezca una lectura, digamos, activa hacia el acto de leer en general y leer cuentos en particular. Y eso se ve muy bien, yo creo, en ese juego muy interesante que se plantea en el último cuento, Mustélidos, ¿no? Donde explora, bueno, cuestiones como, que ahora me gustaría que hablemos entre todos sobre esto, la cuestión de los símbolos en la escritura, la cuestión de la diferencia entre el autor y el narrador. Eso de, ¿a ti te ha pasado esto cuando...? No, yo soy... Bueno, eso es un personaje, eso es ficción, ¿no? Puede que a vosotros también os hayan preguntado más de una vez si eso que escribís, por más escabroso que sea, os ha pasado a vosotros, ¿no? Entonces, yo creo que también es un debate interesante que puede surgir a partir de la lectura de Mala Letra. Y finalmente, para cerrar esta introducción, me ha gustado mucho una de las frases, me han gustado muchas frases, pero una en particular de que justamente en Mustélidos, la protagonista, que es una cuentista, una escritora que se pone de alguna manera a debatir con este compañero de trabajo un poco pardillo, ¿no?, si se me permite, que la escritura para ella es como un desagüe, ¿no? Y creo que esta idea es muy, muy interesante de comentarla y de sacar más ideas a partir de eso. Bueno, no sé, Sara, si todo este rollo introductorio, si esta cuestión de los temas, ¿no?, que trata Mala Letra, más o menos tú lo enfocabas hacia eso. Bueno, buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias a la Escuela de Escritura por la invitación. Me siento muy honrada y feliz de estar aquí hoy, y porque me consta el trabajo que han hecho los profesores también y los alumnos leyendo el libro. Entonces, bueno, eso es lo máximo que puede aspirar uno, porque es verdad que a veces te invitan a sitios y vas y hablas, ¿no?, pero la gente no te ha leído, no te llaman porque sí, porque tu nombre se lo recomendó a alguien, ¿no? Y entonces yo valoro mucho esto, ¿no? Y para mí
Es realmente cómodo hablar de algo bueno, que está en mí, ¿no? Que es la escritura, y además de mi libro preferido, que es Mala Letra. Por otro lado, me genera un pelín de incomodidad el hecho de que el libro haya sido escogido también como ejemplo, ¿no? Porque si algo me incomoda, repito, es la prescripción, ¿no? Yo voy a hablar aquí y cuando me pregunte él o cuando me preguntéis vosotros, de mi punto de vista y de mi orientación personal hacia la escritura. Pero soy de las que defiendo, obviamente, el estilo libre y personal de cada uno, y totalmente, como lectora soy una persona totalmente abierta, como escritora soy obviamente mucho más restrictiva, ¿no? Y entonces, claro, el pensar que se haya analizado un cuento diciendo, mira, se puede hacer así, se puede hacer así, me da miedo, ¿no? Pero bueno, hecha esa salvedad, será un placer hablar de las tripas de esto, ¿no? Y además así aprendo yo, ¿no? Porque tampoco escribo yo con un esquema predeterminado muy claro, ¿no? De lo que va a salir. Me preguntaba, de hecho, por ejemplo, enlazando con esto que digo, con los temas del libro, ¿son estas, he dicho así algo como, esta era la intención cuando que estos temas salieran, ¿no? Yo creo que en todo escritor funcionan dos planos, ¿no? Un plano consciente y un plano algo más inconsciente e intuitivo. Yo cuando comienzo a escribir, dejo que se libere ese segundo plano, es decir, intento escribir con absoluta libertad, y normalmente a partir de imágenes, de cosas que me inquietan o me sugieren, cosas que he visto, que me han pasado, que he oído, un estímulo, digamos, ¿no? Y a partir de esa imagen empiezo a escribir. A veces un cuento, por ejemplo, una novela te lleva a otro, y entonces se forma una especie de constelación de pequeñas historias que solamente después, normalmente cuando ya uno se pone a corregir y a releer y a montar, te das cuenta de todo lo que tienen en común y extrae el tema, ¿no? Y me recuerda un poco a estos ejercicios que nos hacían en el colegio, ¿no? En el instituto, comentario de texto. ¿Cuál es el tema del texto, ¿no? Entonces estaba ahí un rato intentando, como exprimiendo el texto, y al final tienes que decirlo en 2 palabras, ¿no? El proceso es ese al escribir también, no al revés. De hecho, las llamadas novelas de tesis, o bueno, que hay algunos ejemplos buenos, ¿no? Pero son los menos, en las que se parte de un tema y se quiere desarrollar ese tema a partir de historias, normalmente resultan un pelín artificiales, porque las historias buscan demostrar una tesis previa, ¿no? Volviendo al tema, culpa, sí, rebeldía, estéril, o como has dicho tú, mutilada, ¿no? Sí, improductiva también diría yo, porque mis personajes no son nada heroicos. Entonces, hay un tema también vinculado a esto, que es el de la libertad, o más bien la falta de libertad, el encierro, que sí que es recurrente en casi todos mis libros. Cuando una persona se la somete a un encierro durante un tiempo, normalmente, bueno, pensemos en una mosca mejor, ¿no? La mosca se da chocazos contra el cristal, que no le valen para nada, más bien para hacerse daño y matarse, ¿no? Ese tipo de rebeldía muchas veces la que hacen mis personajes, ¿no? Fruto, imagino, del deseo de escapar como sea, aunque sea perjudicándose a ellos mismos. Y la escritura también, es un libro que va sobre la escritura y no en vano tiene la imagen de coger el lápiz, ¿no? Como símbolo de una noción de para qué sirve escribir mal, o qué es escribir mal, o qué es escribir bien. Sí, también yo creo que es la posición de la escritura o la literatura para escribir a veces mal, digamos, o con una intención de molestar, ¿no? De incomodar al lector, yo creo, ¿no? A propósito de esto de la lectura, bueno, y de la escritura, hay un pasaje del cuento Mustélidos, ¿no? Si tenéis el libro, página 187, que dice que, bueno, que habla de la idea de vivir en la cuerda floja, ¿no? Tanto los personajes, quizás, como la postura del escritor ante el libro, ante el acto de escribir, y también de una manera ante el lector, cuando dices, no tenía por qué darle explicaciones, protestó, pero le habló de la cuerda floja, insistió. Le dijo que ella se sentía todo el tiempo caminando en ella, en la cuerda floja, e insistió en las palabras todo el tiempo. Bueno, aquí he citado una frase que me ha recordado de Kafka, que tiene bastantes similitudes cuando dice, en uno de sus diarios, ¿no? De estos famosos diarios de Kafka, cuando dice que voy a la deriva. El camino verdadero pasa por un alambre que no está tendido en lo alto, sino muy cerca del suelo. Parece hecho más para tropezar que para andar por él. Aquí hay 2 cuerdas, una quizás más alta y otra más baja, ¿no? Pero tú cuando abordas una escritura lo haces con esa temeridad, ¿puedo decir? Bueno, yo creo que es sano ir
por esa, podemos seguir con la imagen de la cuerda floja, ¿no? Ir con cierta inseguridad y cuando uno escribe, ¿no? Porque ir sobre lo seguro normalmente lo que va a servir es para repetir el modelo previo, ¿no? Entonces, todo lo que supone salirse del modelo previo pues hace que te caiga, y de hecho te caes, vamos, que no todo fruto de este ímpetu es aceptable, ni es bueno, ni nada, ¿no? Pero también con esa imagen también representaba lo que significa la escritura para, hablaré de mí, pero me consta que para más gente, aunque no para todo el mundo, como un, no sé, como un acto de vulnerabilidad o de demostración de la vulnerabilidad. En principio parecería justo lo contrario, ¿no? Que uno se hace escritor, te publican, al final, como has dicho, ¿no? Te publican en una editorial tan representativa como Anagrama y te llaman a un acto así, te dan un micrófono, entonces parece que uno ostenta un tipo de poder, ¿no? Pero en realidad yo cada vez que hago esto, entendedme, porque puede parecer exagerado, pero lo digo con bastante fundamento, en realidad siento como que me desnudo, me hago vulnerable. Entonces, ante vosotros me da igual, quiero decir, primero porque no os conozco personalmente, segundo porque me consta que sois lectores de calidad, ¿no? Pero ante el mundo no es tan fácil. Te enfrentas a lectores que no son como vosotros, te enfrentas a familiares, te enfrentas a conocidos. Y entonces, sobre todo si uno no vive de esto, porque al punto yo de momento he querido mantener la escritura fuera de mi forma de vida, para también darme un poco más de libertad en este sentido. Si tampoco eso es lo que te hace vivir, dices tú, ¿para qué escribo, no? Porque muchas veces me genera problemas. Entonces, no es siempre así, ¿no? No quiero tener un discurso victimista, ni mucho menos, pero ese punto también existe, y ese punto es muy difícil de trasladar a la gente, que la gente entiende que ¿cómo va a ser eso, no? Y representa un poco el diálogo que aparece en Mustélido entre la chica que escribe y su compañero de trabajo, representa esa incomprensión, ¿no? ¿Te has encontrado lectores así, como el de Mustélidos? Sí, bueno, el sentido sí, los hechos, casi ninguno de los hechos que aparecen en mis libros son reales, pero los sentidos lo son casi todos, ¿no? Yo en esa conversación quise despegarme para no hacer un cuento autobiográfico y porque la autobiografía es demasiado pegada a la realidad, a la tierra, entonces no es tan interesante. Yo creo que eso hay que procesarlo. Y de hecho, algunas de las opiniones que dice la chica, como la de la escritura como desagüe, no se corresponde exactamente con lo que yo pienso, o no al menos con lo que yo pienso ahora, ¿no? Pero el sentido de esa incomprensión sí, ¿no? Incluso cierto enfado. Sí me ha pasado, yo acepto por supuesto las críticas negativas si mis libros no gustan, faltaría más. Pero lo que no acepto es la crítica a la totalidad, es decir, ¿por qué escribes? ¿Por qué escribes sobre estas cosas? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Entonces, claro, eso no... Ese tipo de reproche o de gente incluso que con cicatriz me ha pasado, gente que se ha enfadado. Porque sí, se ha enfadado porque, pero ¿por qué? O sea, como si el personaje femenino existiera de verdad, ¿no? Y te preguntaban, ¿pero por qué hace eso? ¿Pero por qué? Pero enfadada, gente que tú notas que porque les toca de cerca, ¿no? O no sé, o tienen miedo o algo, ¿no? Pero también es bueno eso, ¿no? Porque, bueno sí, les activas alguna sí, pero cosa que no interna. te lo digan, ¿no? Que no te lo digan. Entonces un poco va por ahí, ¿no? Pero no es exactamente un diálogo así como no me ha pasado ni con ningún compañero de trabajo ni nada. Vale, mejor. No, también pasa eso, la idea de tomar postura, ¿no? El lector tomar postura hacia un texto. Yo creo que pasa bastante en los cuentos de mala letra, en particular en uno que es en apenas unos milímetros, ¿no? Yo creo que se genera un dilema muy interesante por el hecho de el lector, bueno, va conociendo los motivos de una parte de los personajes, que son los que aceptan que este niño, digamos, discapacitado pueda acceder a esta clase de educación sexual, y la profesora, la protagonista, que se niega porque le parece absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que ese dilema interesante que se plantea más en la última parte del cuento, de algún modo le empuja al lector a tomar cierta posición, ¿no? Y se activa de alguna manera el trabajo del lector. Sí, ese cuento en concreto es uno de los que más debate ha suscitado dentro de lo que del debate que pueda suscitar un cuento, un libro de cuentos, seamos realistas, ¿no? Pero siempre que he ido a algún encuentro, y sobre todo en el centro de secundaria, sí, claro, que les toca de cerca, se plantea el asunto, ¿no? El cuento en realidad va de algo más profundo, es lo que decía antes de cuando estás escribiendo de cosas y luego al final te das cuenta cuál es el tema, ¿no?
Y sí que está el tema de la culpa, es ambiguo. La sensación que pretendía transmitir al final es cierta ambigüedad respecto a la posición moral de la profesora, que se asemeja bastante a la que yo tengo, ¿no? Es un sinsentido darle una clase de educación sexual a un chico discapacitado a ese nivel, ¿no? No solamente es ridículo, sino es casi obsceno, ¿no? En cierto modo. Pero luego hay una parte final que dice, ¿qué sé yo? ¿Cómo puedo opinar yo desde el lugar desde el que estoy, ¿no? Desde el privilegio del que gozo, que he nacido sana, mientras esta persona ha nacido no enfermo, sino prácticamente impedido del 99% de las cosas que yo hago, ¿no? Entonces, bueno, trabajé con esa ambigüedad. Ahora viene lo que tengo que decir siempre, y creo que es importante a veces manejar el material real, porque este cuento, por ejemplo, sí que parte de un hecho bastante real, es muy, muy, muy parecido a algo que me pasó. Yo di clase un tiempo de secundaria, yo era la profesora de lengua, decía, hay algunas cosas, ¿no?, cambiadas, ¿no? Pero lo que sí os puedo asegurar que era real, que había un alumno, que no iba a clase obviamente, porque necesitaba toda la parafernalia médica que este chico necesita, ¿no?, en el cuento, y que era una cosa, me vaya a permitir decirlo, era espantoso, yo no he visto en mi vida nada igual, ¿no? Y bueno, se generó ese debate en el centro sobre si el niño debía asistir a esa charla, ¿no? De esto hace 15 años, es decir, y el cuento lo escribí hace menos de 2 años. Hace falta a veces mucho tiempo también, cuando hablo de lo biográfico, de despegarse de... No he estado todos estos años con eso ahí en la cabeza, ¿no? Pero claro, era algo que me impresionó en su momento, imagino que queda como un sustrato, y con el tiempo sale, ¿no? Y bueno, a mí me generaba ambigüedad ese caso. Me hacía sentir, yo tenía pensamientos que me hacían, que eran como muy lógicos, esto no tiene ningún sentido, pero que a la vez me hacían sentir mala persona. Claro. Y pretendí transmitir esa ambigüedad al lector, ¿no? Sí, yo creo que lo consigues porque de alguna manera eso, ¿no? Bueno, ¿qué pienso? ¿Como el grupo de profesores o como esta profesora díscola, ¿no? Sí, ¿no? Incluso pensar, el grupo de profesores piensa lo mismo que yo, pero no lo dicen, ¿no? Ya, exacto. O sea, era todo un pensamiento insano sobre otro pensamiento insano, pensamientos que se ramificaban y alcanzaban incluso a la madre, ¿no? Exacto. Que un fenómeno psicológico muy, muy frecuente y muy típico, pero muy, en el fondo muy perverso también, que es el sustentar tu vida a partir de la desgracia de alguien que te rodea, darle sentido a una existencia que de otro modo hubiera sido dura, ¿no? Y en el cuento he ahorrado detalles de un realismo que me parecía que iban a decir que exagerado, ¿no? O sea, muchas veces cuando hay que limpiar de realidad las cosas, porque... Claro. Porque la realidad puede ser muy caricaturesca a veces. La verdad no es lo verosímil, ¿no? Se suele decir. Sí, exacto. No, justamente a propósito de esto, de la idea de ciertos detalles, ¿no? Y de la cuestión de los detalles lo hablaremos porque yo creo que hay cosas que son muy interesantes al respecto, pero en apenas unos milímetros yo creo que se pone en el tapete la posición de cada uno de las dos partes, ¿no? De la profesora y el resto de profesores, cuando dejan al niño, al adolescente, ahí a un costado, y tú dices, recuerdo que un rayo de luz filtrado por uno de los ventanales del techo caía sobre el rostro del chico, directamente sobre sus ojos, y pensé que quizás le molestaría para mover las pupilas, pero nadie dijo nada, y yo tampoco. O sea, al final todos pasan de él de alguna manera, ¿no? Y... porque, no sé, creo que esa idea de que al final dices, ¿no? Era una culpa colectiva, la culpa con mayúsculas, te inmoviliza de algún modo, ¿no? Es eso que decíamos antes de esa aparente rebeldía mutilada, ¿no? Que bueno, que al final se produce en el cuento. Y a propósito de eso, tú comentabas la idea de ambigüedad, ¿no? Yo creo que hay varios cuentos que acaban con una sensación de ambigüedad respecto a... no acaba de quedar claro, desde el punto de vista positivo, ¿no? Por supuesto, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? Puedo citar el final del cuento Nosotros los blancos, el final también de apenas unos milímetros, o el final del cuento ¿Qué nos está pasando?, por ejemplo, en el cual la persona que era la víctima, la aparente víctima, acaba teniendo una actitud bastante deplorable, digamos, de alguna manera, ¿no? No sé si recordáis seguramente cuando esta chica, en el cuento Nosotros los blancos, que va en búsqueda de su hermana en esta ciudad de Cárdenas, ¿no? Mítica ciudad de Cárdenas, que al final, bueno, se revela como bastante racista, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también genera cierto dilema, cierta ambigüedad, ¿no? Eso también está
planteado como lo has planteado en el de apenas unos milímetros, ¿no? Bastante adrede. Sí, a ver, yo creo que mi narrativa en general, sobre todo la última, tiene una vocación bastante realista. Lo que pasa es que el realismo normalmente se malinterpreta y se tiende a pensar que es una representación especular, ¿no?, de la realidad, ¿no? Y yo no pretendo eso, incluso en la forma de escribir rompo con eso, ¿no? Pero es realista en el sentido de que si mis cuentos son ambiguos y las actitudes de los personajes son ambiguas es porque en la vida real es así. ¿No? Hay actitudes, bueno, ejemplos tenemos todos a montones, ¿no? Pero hay actitudes en determinadas personas que nos encantan hasta que un día le vemos, no sé, digamos una semilla ahí negra que nos genera inquietud y luego terminamos cambiando de opinión y al final no sabemos si esa persona nos cae bien o nos cae mal, ¿no? Ese sería más o menos el fenómeno que hay en mis cuentos de los personajes. No quiero decir que no haya en ellos actitudes reprochables, que la hay, o actitudes aplaudibles, que la hay también, pero normalmente se producen a la misma vez, ¿no? o en el mismo personaje. Y luego también uno de los temas frecuentes, que lo he dicho antes, el de la falta de libertad. Si nos vamos al cuento este de Nosotros los Blancos, la chica termina desarrollando esos pensamientos excluyentes y racistas y resentidos porque tiene una historia detrás que en cierto modo lo justifica, ¿no? No lo hace por eso mejores ni aceptables, pero tienen una explicación. Yo intento pues llevar eso, la ambigüedad de lo que me rodea, mi propia ambigüedad, la de todos nosotros, ¿no?, al texto. Y lo intento hacer también en la manera de escribir, porque cuando escribo, casi inconscientemente, mejor dicho, emborrono un poco, emborrono lo que está sucediendo para darle esa especie de, no sé, de turbiedad, ¿no?, que se acompasa con la misma ambigüedad del personaje. Creo que tiene que ir junto, no lo hago porque sí. Algunas veces cuando utilizo algunos recursos técnicos, no sé, como elipsis o cambios de perspectiva o algún salto temporal, no lo hago porque sea un juego para complicarle al lector la historia, sino porque creo que va con él. En el de apenas unos milímetros, por ejemplo, si recordáis cuando la protagonista entra en la casa y describe la casa y las cosas que se acumulan, bueno, hay una numeración un pelín caótica y asfixiante, y la misma narración es asfixiante, no lleva mucho, es casi una frase larga, ¿no? Porque lo que está viendo lo es, ¿no? Bueno, no sé. O sea, esos recursos técnicos tú escribes, supongo, la primera versión, pero ya con cierta conciencia de que lo vas a aplicar durante el acto de la escritura, o después lo vas mencionando. Normalmente cuando uno se mete mucho, por lo menos yo, cuando me meto mucho en el hecho de escribir y tengo la historia, digamos que es algo intuitivo, va saliendo solo. De hecho, yo con este tipo de afirmaciones que acabo de hacer, yo misma tengo dudas. Según la estaba diciendo, lo de la descripción, imaginemos, ¿no?, la descripción de un sitio caótico hecha así, también se podría, ahora que lo pienso, conseguir el mismo efecto de caótico con frases cortas y también, muy, ¿sabes? Que sería otro estilo. Sería otro estilo, ¿no? Pero no hay una única solución para un problema, ¿no? Y ahí es donde yo creo que cuenta la voz propia de cada escritor. Yo normalmente cuando escribo me dejo llevar bastante, y cuando viene la reescritura me doy cuenta de que hay cosas que funcionan y cosas que no, y ahí es donde viene un trabajo bastante más feo, por así decirlo, pero totalmente necesario, ¿no? Pero la primera no llevo pensado esto lo voy a escribir, ni el punto de vista ni nada, ¿no? ¿Cómo sale? Ni las escenas, como que la misma historia, si de verdad no estás inventando la historia, y no quiero decir que la historia sea real siempre, pero la tienes dentro, la quieres contar, por lo que sea, la misma historia te va de alguna manera guiando por donde tienes que ir. Algunas veces pues te equivocas, muchas veces te equivocas. No hay solución clara, pero bueno. De todos los cuentos, de los 11 cuentos de Mala Letra, el que creo que me parece más técnico de todos, justamente por la cantidad de recursos en el tratamiento del tiempo que utilizas, es el de ¿qué nos está pasando?, ¿no? Porque hay una gran cantidad de elipsis, de saltos temporales. Sí. Aquí entiendo, bueno, o quizás no, puede que la primera versión te haya salido más lineal o cronológica y después has hecho una modificación temporal, una escena aquí antes, otra previa, ¿no? ¿O no? No, ese en concreto lo escribí así desde el principio porque... No es fácil. Sí, no es fácil. No sé por qué, imagino que quería subrayar los paralelismos que hay entre los dos personajes fundamentales, ¿no? Que son el que ya llaman en el cuento el viejo zorro, que es un jefe de la empresa, y la trabajadora, ¿no?
Entonces hay momentos en que confluye la historia, está contada desde las dos perspectivas y desde distintos tiempos, porque al final hay mucha similitud entre ellos y en sus comportamientos. La diferencia, que uno es hombre y otro es mujer, que uno es mayor y otro todavía joven, que uno ostenta poder y otro ostenta poder, pero en otro ámbito. Y no sé, imagino que... Pero no, eso lo escribí así, casi nunca monto luego... No, interesante porque parece que hay detrás una obra arquitectónica, ¿no? Porque encaja Me costó mucho trabajo escribir ese cuento y me da la sensación, por otra gente que lo ha leído, que no termina, que muchas o sea, que hay que leerlo despacio, que muchas cosas se pierden por el camino, que es una cosa que como escritora a veces me preocupa. Sí. A ver qué dice el público después. Sí, a veces me preocupa. Pienso que hay cosas que se escapan por el camino y luego pienso cuando leo que igual yo me dejo cosas en el camino de otros autores, lo cual no me impide disfrutarlo. Entonces pienso, bueno, si alguien no se enteró exactamente de tal cosa, no es tan relevante. Y eso normalmente ese miedo no me sirve para que yo modifique en aras de una mayor claridad. Pero sí que es verdad que hay veces que uno tiene que salirse de su propia cabeza e intentar leer el cuento como si tú no supieras la historia, a ver qué pasa. Y cosas totalmente difíciles, claro. Se la da a un tercero y el tercero, si te quiere, te dice que sí, pero no. Entonces, bueno, es complicado. Muchas veces la solución es dejar las cosas en la incubadora, que a ti mismo se te olvida un poco eso. ¿Dejas pasar mucho tiempo? Sí, normalmente dejo lo que yo llamo la incubadora, lo llamo así de verdad. Dejas los textos, una vez que ya crees que están terminados y tal, los dejo sin tocarlo unos meses. Unos meses. Sí, y luego cuando los vuelvo a leer, algunos he dicho... ¿Te reconoces? Esto está bien. Otros no, te he dicho que espanto, ¿no? Sí, hombre, reconocerse sí, pero sí que es verdad que es buena esa perspectiva, porque muchas cosas, si no se entienden, y tampoco... No me gusta la literatura hermética, porque sí, ¿no? Ya. Sí, no, es bastante llano, ¿no? También en cuanto al estilo, bueno, ¿no? pero sí, ese cuento creo que tiene, igual que el de Nada Nuevo, ¿no? Que también tiene un poco de una estructura más compleja. Sí que, que puede confundir. Claro. Y confunde, de hecho. Bueno, sí, depende del lector también. Pero yo creo que sí, se percibe, aunque ahora rompes el mito un poco, ¿no? Que detrás había una especie de estructura elaborada. Quizás está inconscientemente introducida por el oficio que tienes, ¿no? Otra cosa que también me resulta muy interesante de comentar, venimos leyendo la narración, va transcurriendo la historia, y de repente, casi de la nada y casi que sin que tenga nada que ver, irrumpen ciertos detalles que uno quizás se pregunte, ¿y esto por qué?, ¿no? Por ejemplo, que lo leo, el fragmento de página 47, parece la misa esto, ¿no? Del cuento Apenas unos milímetros, viene después de aquella escena en la cual la profesora mantiene este diálogo bastante espinoso con el director de la escuela. Ella va a recoger su coche y se encuentra con la siguiente escena. Luego corría el coche con una cosquillante sensación de incomodidad en el estómago, aunque cuando arranqué me olvidé de inmediato del chico. Solo me fijé en un anuncio que alguien había puesto en mi parabrisas. Quitamos multas, reunificación de deudas, asesoría fiscal, consulte nuestros servicios. Todo lo hacían, y vi que la lluvia había ablandado el anuncio y lo había pegado en el cristal, de modo que cuando activé el limpiaparabrisas se formó una papilla de papel con la tinta corrida. Consult Deutfisk Mult Kit. Un engrudo que solo se desprendió, pedazo a pedazo, a medida que el coche iba ganando velocidad hacia mi casa. Y ya está, después abandonamos este detalle, ¿no? Nosotros en las clases de cuento siempre abogamos, insistimos por la idea de la esencialidad o de la economía de recursos, ¿no? Una frase que, mis alumnos están un poco cansados de esa frase, ¿no? De mí. Pero justamente, yo creo que tiene evidentemente una intención muy clara la introducción de este detalle. Tengo otros también que son bastante inquietantes. Y desde mi punto de vista, creo que tiene que ver también con la idea de generar cierto halo de inquietud, ¿no? De incomodidad, ¿no? hacia la escena que tú planteas. Sí, yo también estoy totalmente a favor y cada vez más de la economía de recursos. De hecho, en mi escritura, en esos libros primeros que no has encontrado, si los leyeras notarías que yo era una escritora primeriza en el sentido en que lo son todos los escritores primerizos que intentan demostrar lo bien que pueden hacer las cosas. Es como, mamá, mira cómo lo hago, ¿no? Y entonces pues utiliza figuras retóricas a
montones y muchas veces sin ninguna justificación, o no sé, el vocabulario, despliegas tu vocabulario, tu cultura literaria, citas muchos autores, etcétera, ¿no? Bueno, nada que no se cure con el tiempo, y entonces con el tiempo uno va depurando. Para mí la economía, ¿cómo has dicho eso? De recursos Economía o de de recursos. Economía Economía textual, de, digamos. la sobriedad en el lenguaje, la sobriedad como en el queramos lenguaje llamarlo. más bonito, sí. También parte de un desplazamiento, es decir, yo podría haber contado esta escena del coche diciendo que, bueno, porque lo dice además, ella se olvida de inmediato del chico, tiene prisa por volver a casa. Tengo prisa por volver a casa, me olvidé del chico, pero alguna inquietud debió de quedar dentro de mí, alguna incomodidad había, ¿no? Bueno, lo plasmo en un detalle porque considero que muchas veces los detalles... Bueno, hay una frase de una escritora que se llama Victoria de Stefano, que no es muy conocida, la publicó Candaya. Creo que ella es... A ver si me equivoco en mi memoria, creo que ella es venezolana, pero no estoy muy segura. Bueno, y ella decía una frase que me encantó, que es la importancia de los detalles. En los detalles se manifiesta el todo. O sea, el todo no se manifiesta nunca como todo. El todo se manifiesta en cada uno de los detalles. Entonces es mucho más interesante ir contando a veces con esos detalles. Economía de recursos, sí, porque los detalles tienen que estar muy medidos, pero esos detalles te permiten no contar directamente las cosas. Sugerir, exactamente. Y normalmente no lo escojo como este detalle me va a servir para representar la inquietud del personaje. Insisto en que me funciona bastante con mi intuición, ¿no? Pero una intuición que surge del conocimiento del mundo, es decir, a todo el mundo alguna vez le ha pasado eso, ¿no? Y la verdad que genera inquietud ver ese papel en él, ¿no? Que se va, no terminas de ver bien y tal, ¿no? No sé, utilizo muchos detalles, pero dentro de una vocación de economía, ¿no? Tiene que ver con la idea de lo simbólico, que se habla un poco en Mustélidos, que ya le dice, ¿no? Que tú puedes, una vez que te apoderas de un símbolo, puedes hacer con él lo que quieras, ¿no? Que a su vez tú, en una entrevista habías dicho que cada vez te estaba siendo más realista y menos simbólica. El ejemplo también, de alguna manera, son que tu trayectoria literaria, libros como el de Un incendio invisible, es una distopía, es un lugar que no existe, y poco a poco te vas acercando a situaciones o a lugares que sí que existen, ¿no? Que sí que son más tangibles, más reales, ¿no? ¿Este tipo de detalles tienen que ver con eso, con la idea de los símbolos, o ya lo estás, como dice el personaje de Mustélidos, eludiendo? A ver, lo que sí pasa, yo cuando comencé a escribir al principio me escudaba un poco en un territorio alegórico, tanto Un incendio invisible como 4x4, que son novelas que a diferencia del poemario que le he dicho no lea eso, por Dios, o mis primeros libros más prescindibles, son libros que me gustan y me representan, no es eso, pero sí que siento que forman parte de una época anterior en la que yo quería hablar de ciertos temas y de alguna manera la alegoría, el espacio simbólico me daba libertad y protección. Libertad que es difícil conquistar, de hablar de ciertas cosas, lo que he dicho al principio, que la gente pueda decir, por ejemplo, con apenas unos milímetros, oye, Sara, ¿no era eso lo que te pasó a ti, que me contaste hace años, ¿no? En un territorio alegórico, yo en 4x4, por ejemplo, que es del internado, como él ha dicho, ¿no? Pues puedo hablar del encierro y puedo establecer cosas que pasan dentro del encierro, cuando una persona se le encierra, ¿qué pasa ahí, no? Y soy más libre de escribir sobre eso. Claro, en el cuento de Nosotros los Blancos estoy hablando de un encierro también, que es el encierro de una chica que vive en un pueblo y no puede salir porque es la encargada del negocio familiar. Ese encierro es mucho más real. Y en realidad mi reto ahora está en hablar de esos temas que a mí me inquietan y me obsesionan en un terreno, bueno, que a mí personalmente me hace un pelín más vulnerable. Sí. Y porque el otro también ya lo he explotado, ¿no? En la alegoría me protegía y me permitió arrancar, ¿no? Y ahora estoy en otra cosa. Pero respecto a los símbolos, hay cosas que los detalles funcionan de alguna manera como símbolo. El problema es que uno quiera ponerle, que es lo que la chica de Mustélidos reprocha, ¿no? O sea, siente que le reprochan, que es que todo significa algo. A mí me han llegado a preguntar, pero este personaje, ¿qué has querido decir con este personaje? Y claro, a lo mejor no has querido decir nada claro con ese personaje. ¿Qué has querido decir con esto? ¿Qué has querido decir? Hay una constante, por ejemplo, que aparece en mis libros, casi siempre aparece un perro. Y no digo, venga, ¿dónde voy a meter el perro esta vez? Sino que
como que sale, ¿no? Y el perro sirve para... Tiene una connotación simbólica en el relato. Muchas veces sirve como desplazamiento de la violencia, por ejemplo, o no sé, volviendo al encierro, en Cicatriz, aparece un perro muy poco, pero aparece. La chica mira por la ventana de un patio interior y ve a un perro allí encerrado. Ahí, muerto de hambre. Claro, yo cuando escribí eso no pensé, claro, voy a poner un perro que represente el estado de ánimo de ella. Te nace. Sí, pero luego te das cuenta que sí que tiene una capacidad simbólica. Muchas veces esas cosas también hay que quitarlas. Ah, ¿sí? Sí, porque es que yo creo que Freud dijo muchas tonterías, pero algunas cosas bien dijo, ¿no? Entonces se nos va y muchas veces dices tú, bueno, qué cosa más obvia o más, ¿no? Hay que depurar también, igual que depuramos de lenguaje, hay que depurar ese tipo de cosas. Pero bueno, también puede ser una marca de la casa el perro, ¿no? Y eso de depurar es una de las cosas más difíciles de todo escritor, ¿no? Porque bueno, a veces pasa que cuando nos gusta algo, nos gusta una imagen, nos gusta una frase, solemos apegarnos demasiado a nuestras palabras, ¿no? Puede que esta distancia que tú estableces, ¿no? Una vez que lo escribes el texto, permite la objetividad. Ya. Bueno, objetividad completa nunca tienen, ¿no? Pero yo creo que hay dos tipos de depuración. La depuración de lo que está mal, que esa sí te la da el tiempo, lo ves más claro cuando pasa el tiempo y dices tú, no, esto... Y eso incluso una persona que te quiera de verdad te lo dirá, esto no funciona, ¿no? Pero luego hay otra más complicada que es quitar, dicen, nos apegamos a ciertas frases, quitar cosas que están bien. A mí eso me ha pasado de leer páginas o frase o párrafo y decir, esta escena está bien, si es que está bien contada, está bien. La quitas porque el todo gana. Ya. Porque el todo gana y ese sacrificio es complicado. Sí, sí. Requiere mucho autocontrol, ¿no? Sí, porque en concreto el hecho está bien, pero metido en un conjunto repetitivo, abruma, innecesario, rompe el ritmo. Tienes que salir y eso precisa, bueno, una mirada mucho más amplia, ¿no? Más salirte de ti mismo. Es complicado y vamos, no lo resuelvo bien porque a mí me pasa, por ejemplo, no diré qué, bueno, me voy a echar encima, ¿no? Pero tierra encima, pero alguna cosa que leo que me doy cuenta, digo, lo quitaría hoy, lo quitaría, ¿no? Pero se le ha publicado. Claro, ya se ha publicado. Ya. No hay un editor que diga, ¡ay, quítalo! Respecto a lo que comentabas antes de los símbolos, hay dos símbolos que realmente yo creo que llaman la atención, o símbolos o particularidades, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esa ciudad ficticia llamada Cárdenas, que es una especie de la Santa María onetiana, ¿no? Bueno, ojalá. No, pero bueno, que tiene varias particularidades que se van repitiendo en casi todos tus libros, ¿no? En Cicatriz, en Cicatriz justamente los dos personajes que conforman esta relación tan curiosa se conocen en la ciudad de Cárdenas. En el cuento Nosotros los Blancos, la protagonista tiene que viajar a esta ciudad de Cárdenas, ¿no? Una ciudad bastante opresiva, siempre sale todo lo negativo que puede haber en una ciudad, ¿no? Yo la reconocemos una especie de pseudo-Madrid, no sé por qué. pero bueno, que se haya repetido bastante, no sé, de alguna manera es una voluntad de tu parte, ¿no? Como para transmitir algo. Por un lado la ciudad de Cárdenas y también otra cosa que llama la atención son ciertos pájaros que van apareciendo, ¿no? El cárabo de la primera historia, los vencejos también que van y vienen, el cárabo también como un ave simbólico, ¿no? Que simboliza la muerte, ¿no? O sea, que no solo aparece varias veces en Mala Letra, sino que en varios de sus otros libros, ¿no? Aquí sí que encontramos algo simbólico, realmente quieres introducir estos elementos como una marca propia, como el perro este que comentabas. Sí. Voy primero a la ciudad. La ciudad, lo he dicho más de una ocasión, la ciudad me la inventé. En realidad muchas cosas que suceden en mis libros no suceden en Cárdenas exactamente, suceden en el colegio que está fuera de Cárdenas. Claro, todos van hacia allí de alguna manera. Claro, sí. Entonces Cárdenas muchas veces se desdibuja. A mí me resultaba cómodo inventarme una ciudad que podía ser Madrid, efectivamente, una ciudad grande, obviamente europea, casi cada vez más española, porque inevitablemente sale mi mirada, ¿no? Con algunas cosas de Sevilla, es todo un poco mezclado, ¿no? Pero ¿por qué me la inventé? Pues para no tener que estar pegado a la realidad y decir, por ejemplo, no sé, que en tal bar está en tal calle y... Porque siempre va a venir alguien y te diga, no, ese bar no está en esa calle. Para evitar al lector de mustélidos, ¿no? Claro, imposible que el personaje tarde media hora en llegar aquí, si son mínimo 2, ¿no? Entonces,
yo no tengo esa capacidad, vamos, y admiro mucho a los escritores que la tienen, de documentarse, que no me parece mal, pero a mí me interesa más trabajar la psicología de los personajes. En eso soy un pelín teatral, o sea, teatral en el sentido de escenario de teatro, ¿no? Entonces me construí esa historia, esa ciudad y punto, y ahí me manejo. Lo que está empezando a pasar es que la ciudad tiene incongruencias, pequeñas incongruencias, en un libro y otro, claro, te puede salir el reprochador literario fan, que ese es peor, que te diga, pero esta ciudad, el río estaba aquí, ¿no? ¿Cómo lo has puesto? Pero bueno, ya lo resolveremos en otro momento. Por eso digo que no es un proyecto que yo tenga compacto, sino ha sido un recurso que ahora lo mismo se me vuelve en mi contra, ¿no? Y respecto a los pájaros, que he dicho que no soy muy documentalista y tal, normalmente de las cosas que hablo es de las cosas que sé. Y en mi infancia, no me preguntáis por qué cosas absurdas, a mí me dio un poco por los pájaros, ¿no? Y tenía mi guía y tal, ¿no? De ornitología. Y bueno, yo viví durante bastante tiempo, sobre todo los veranos, ¿habéis visto la película esta de... A ver, la memoria mía no... La de... que está rodada... Ay, se me olvidó el nombre totalmente. Director del país. Sí, bueno, como... No he dicho nada, ¿eh? Los pájaros. Ya hay unas... hay conexión lector-autor aquí. Se ha entendido, la Isla Mínima, efectivamente. La Isla Mínima está rodada en Isla Mayor, que es un pueblo donde vivieron mis padres de niños, donde vive mi familia paterna todavía y donde yo he pasado muchos veranos. Y eso es en la periferia del Parque Nacional de Doñana, y de hecho tiene más aves que el Parque Nacional de Doñana. Y no sé, forman parte de... O sea, hay muchísimas... O sea, no sé mucho de nada, absolutamente, pero soy capaz de distinguir algunos pájaros de ese ámbito. Es decir, esto es este tipo, esto es un calamón, esto es una garceta huellera, esto no sé qué. Y eso sale, no sé. No pretendo abrumar con lo que sé, sino, no sé, van saliendo, ¿no? Es que tiene una representación. El cárabo, es que el canto del cárabo por la noche te está diciendo que ese no es tu territorio, ¿no? Claro, que de alguna manera los expulsa. Sí, y los picabueyes, que era el paisaje que yo... o sea, estaban siempre, ¿no? En mi adolescencia estaban ahí los picabueyes por todos lados, ¿no? También llamada garceta boyera, efectivamente, porque le quitan los bichos a los bueyes, ¿no? Y ahí, bueno, es que casi todo el reino animal es apasionante, puede sacar mucho simbolismo de todo, ¿no? Ya. No, simbolismo yo creo que hay de sobra en todos los libros, ¿no? Hace un año, justamente, cuando estás tú aquí sentada, estuvo con nosotros la escritora Clara Obligado. Trabajamos su libro La muerte juega a los dados, y ella comentó que escribió su libro como una especie de venganza, ¿no? De corregir ciertas cosas de su propia historia personal, ¿no? Bueno, tiene una historia personal bastante compleja, ¿no? Que lo expuso aquí a todos los alumnos, Clara Obligado, ¿no? Puede que a partir de todo lo que has comentado, de aspectos autobiográficos y tal, hay cierto halo de corregir ciertas incorrecciones, si se me permite la redundancia, con la escritura en particular de Mala Letra, o también de cualquier otro libro de los que hayas publicado. Pero no entendí muy bien, si está ese elemento de venganza. ¿De venganza? Bueno, ella lo llamó venganza, claro, obligado, pero de corregir ciertas... ¿Ajuste de cuenta? Ajuste de cuenta tampoco suena muy bien. ¿Puedes decirlo? A ver, creo que no. Yo solamente escribí una vez una cosa con una especie de ajuste de cuentas que ni siquiera es literaria, que fue una carta que publiqué en El País semanal, que creo que es mi bestseller, porque lo que se publica ahí, y fue con una enfermera, o sea, escribiéndole, porque me dijeron, escribe una carta a alguien, ¿no? A quien tú quieras. Y la gente, los escritores que invitaron a este proyecto, pues escribían a mi profesor, tal, ¿no? A mi abuelo, tal. Y yo pensé, a la enfermera que se portó mal conmigo cuando nació mi hijo. Y entonces utilicé ese espacio para realmente para desahogarme, ¿no? Pero eso fue un exitazo, porque todo el mundo, a mí me pasó igual, no sé qué, no sé cuándo, ¿no? Entonces, escribir desde la venganza, desde ese lugar, te da mucha fuerza, está claro. Pero claro, eso hay que modularlo también. Sí, no, claro, que puedes dejar muchos enemigos. Claro. Yo de momento no he hecho eso. Hay bastante de autobiográfico en algunos de los cuentos, muy modificados, pero el sentimiento sí, de Mala Letra. Pero yo casi utilizaría una palabra que tampoco es muy bonita que se diga, pero más bien desde cierto rencor. Algunas cosas sí que las he escrito o resentimiento, ¿no? Desde un cierto enfado. Pero volvemos a lo mismo de la mosca que se da contra el cristal, un enfado improductivo, porque bueno, ¿qué más da, no? Pero sí cosas que te cabrearon, que no entendiste, que creo que inevitablemente
vuelves sobre ellas, ¿no? Y creo que vuelves, no sé si a los que tengan ya mi edad o la hayan superado les habrá pasado, ¿no? Pero creo que también es una cuestión de edad. En determinado momento, yo ya cumplí los 40, la sensación de mirar atrás y recordar cosas de tu infancia, de tu adolescencia que había olvidado, ¿no? Y recordarlas e interpretarlas ahora desde el lugar donde estás y escribir sobre ellas, ese deseo no lo había tenido antes. Entonces no sé cómo llamarlo, pero puede que haya algo de eso también. De hecho, la infancia y la adolescencia están casi omnipresentes, ¿no? A lo largo de todos los cuentos, ¿no? O sí, casi todos, ¿no? Sí. Como por ejemplo el cuento que a mí me pareció, técnicamente el más cuadrado o redondo de todos, que es el de Papás de Goma, ¿no? Es un cuento bastante... el cuento más Henry James de todos, digamos, o más Hitchcock, ¿no? Porque te genera un efecto de terror, ¿no? Y es aquí donde el único cuento, creo, que los protagonistas son niños, ¿no? Sí. Y vaya conflicto, ¿no? En el cual los has metido, pobrecitos, ¿no? Pero bueno, la idea de la infancia y la adolescencia, ¿no? En Mala Letra en particular, es constante, ¿no? Sí, yo creo, bueno, no descubro nada diciendo que es un territorio literariamente apasionante, porque todos hemos sido niños y todos hemos dejado de serlo. Entonces, esa mirada que tenemos al escribir sobre la infancia es compleja en realidad, ¿no? Y creo de verdad que los niños y los adolescentes, al menos lo que yo recuerdo de lo que yo fui, son grandes e incomprendidos, ¿no? Siempre se tiende a ver que son proyectos de las personas que serán, pero en sí mismas ya son algo, ¿no? Y hablo mucho también de eso, ¿no? De los diferentes lenguajes, de la incomprensión, de las responsabilidades que se asumen. Como el personaje de Papás de Goma. Que no te corresponden, y del hecho de crecer, todos tenemos en nuestra historia personal esos pequeños cosas o grandes cosas, espero que grandes no, pero pequeñas cosas que un día nos sacudieron y nos descubrieron que el mundo no era todo el juguete, o sea, no era de juguete, ¿no? Y eso es crecer. Y creo que eso narrativamente, literariamente, es muy interesante. Sí, yo creo que te genera mucho alimento creativo, ¿no? Bueno, creo que estamos ya, mira, casi una hora hablando. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de los alumnos, que las hay muchas, según tengo entendido. Pero antes que nada, aquí yo creo que te has creado, ya tienes aquí una gran cantidad de seguidores que querrán seguir leyéndote, entre ellos aquí este servidor. Y bueno, queremos saber si se puede adelantar algo de lo próximo que tienes entre manos, que publicarás. A ver, ¿Novela, cuento? Lo próximo que voy a publicar, que va a salir publicado con toda seguridad, en un libro de anagrama, que es una antología de cuentos que se va a hacer sobre tríos. O sea, que se os va el tema morboso. Tríos muy libremente entendido, y volviendo a la infancia, en mi cuento, que es un cuento que me gusta mucho, la verdad, que hubiera podido perfectamente ir en Mala Letra porque tiene el mismo ambiente. Bueno, pues se plantea, si ya de por sí un trío es ambiguo, pues se plantea... Pero dentro de una antología, ¿no? Sí, dentro de una antología. De libro mío solo, pues es que yo me he vuelto supersticiosa ya, porque cada vez que lo digo tardo en acabar, bueno, ¿no? Pues no digas nada. Pero, no sé, esto es como decía Nabokov, ¿no? Tengo ideas geniales, bueno, al nivel mío, ¿no? Pero Nabokov decía, tengo ideas geniales, como escritor, parafraseo, como escritor soy solvente, medio bien, y escribo como un niño, ¿no? O sea, y hablo como un niño, fatal. Pues un poco la escala va así, ¿no? Yo tengo ideas que digo, wow, el libro que puede salir de aquí, ¿no? Y luego la dura realidad es que se tarda mucho en llevar eso ahí, ¿no? Y siempre por el camino se pierde brillo. Así que... Bueno, a ver qué tal. Estaremos esperando. Gracias. Bueno, puede que sea un buen momento para abrir la ronda de preguntas. ¿Quién es la primer o el primer valiente? Muy bien, por ahí. Hola, Sara. Quien no quiera no se pone de pie, ¿eh? O sea, eso a libre decisión de cada uno. Okay. Me gustó mucho tu libro de cuentos y me di cuenta que comparando los libros de cuentos anteriores que he leído, más norteamericanos, veo que tus libros, tus cuentos al final quedan abiertos, que no los cierras. ¿Por qué? Me gusta que lo dejes abierto, pero ¿por qué lo haces?
Bueno, lo hago, bueno, muchas gracias por leerme, por la pregunta. Lo hago porque a mí la vida tampoco me da finales cerrados. Igual que he dicho antes durante la charla previa, este aspecto de la ambigüedad, ¿no? Que la escritura refleja la ambigüedad en la que nos movemos y lo borroso que es todo al final. No hay nada claro, la vida no nos viene con subtítulos, con aclaraciones, con títulos de crédito, ni con nada, ahí la llevan, ¿no? Interprétala. Pues un poco sucede así también, ¿no? Sobre todo porque ten en cuenta que mis cuentos muchas veces son estampas, son fogonazos. Eso no tiene un final. Hay montones de cosas en la vida que me he quedado sin saber el final, así que no pasa nada porque no hay final. O sea, podríamos decir, por ejemplo, en el de Nosotros los Blancos, ¿qué pasa cuando la chica llega a la casa? Pero eso sería ya otro cuento. Mi cuento acaba ahí y no tiene un final. Tiene un final. Lo que pasa es que no es el final estándar de y se acabó fin, ¿no? Pero bueno, hay muchos otros cuentistas que hacen esto y también como lectora me gusta, ¿eh? Es una tendencia bastante contemporánea también, ¿no? No el cuento con un final categórico a lo Poe, por ejemplo, ¿no? Sí, y luego está el típico final sorpresivo que da la vuelta a todo el paradigma. Tú pensabas que estabas leyendo una cosa y al final era un sueño. Y eso muy pocos autores consiguen hacerlo bien. Pienso en Cortázar, pero por supuesto hay que ser muy brillante para darle a un cuento un giro final sorpresivo que al final no convierta el cuento en un mero chiste, ¿no? O un juego, ¿no? Entonces, bueno, yo me siento más cómoda con ese tipo de finales. Hola, gracias por venir, Sara. A mí también me ha gustado mucho tu libro. Hay un cuento del que Franco no te ha preguntado, que es el de Mármol, el segundo. El otro día en la clase lo debatíamos porque, por ejemplo, para mí, creo que para algún otro compañero, justamente este cuento en realidad es el cuento que presenta la temática de los otros, ¿no? Es decir, Franco mencionaba el tema de la culpa. Para mí, más que culpa, en todos los cuentos yo veo, o sea, esta preocupación de encajar, de no poder, esta presión de hay que seguir una serie de patrones y eso, no se llega a hacerlo y entonces como la mosca te das contra la ventana. Yo más bien veía eso. Entonces mi duda era, esto ya es una pregunta técnica, ¿por qué Mármol es el segundo cuento y no el primero? Es decir, ¿por qué empiezas el libro con el que empiezas, ¿no? Esto ya es pregunta de alumna del curso. Bueno, muchas gracias. Me gusta lo que dices del cuento. Mármol es probablemente, junto con Picabueyes, mi cuento favorito del libro. ¿Por qué lo puse el segundo? Pues no lo sé. Bueno, a ver, muchas veces cuando uno piensa en el orden de un libro de cuentos, piensa que el lector va a seguir ese orden, pero el lector del libro de cuentos muchas veces no lee el libro de cuentos en ese orden. Eso consuela un poco la obsesión de cómo ponerlo, ¿no? Yo, que soy lectora de bastantes libros de cuentos, no siempre respeto el orden del libro, porque miro y digo, uy, este es muy largo, no me da tiempo, voy a leer. Lo hacemos todo, ¿no? Empiezas por el final, como con las revistas, ¿no? Entonces, la novela la tienes que leer del principio al final, el libro de cuentos no siempre, ¿no? Yo quería que Mala Letra fuera un libro de cuentos con mucha unidad. Sin embargo, luego, bueno, os lanzo la pregunta por si alguno me da su opinión. A lo mejor sale otra cosa que yo no pensaba, ¿no? Hay un intruso en el libro, un cuento que hoy día sacaría porque considero que se sale un poco y probablemente metería, pues, ¿qué digo yo? El que va a salir ahora en la antología, ¿no? De Anagrama. Pero independientemente de esto, que estos son ya cosas sutiles, sí quería que el libro tuviera una unidad, que el libro, como él ha hecho en su análisis, que establece relaciones entre los distintos cuentos, esté hilvanado, esté cosido uno con otro, ¿no? Para eso quería que el título del libro no fuera el título de ninguno de los cuentos en concreto, y así es, ¿no? Sin embargo, Mala Letra es un título que se vincula mucho efectivamente con Mármol. La imagen de cubierta, todo remite a ese cuento. Ponerlo el primero me parecía quizá como demasiado platillo, chachán, no sé. Y lo quise poner el segundo. La elección del primero creo que fue arriesgada porque es un cuento que sí sé que a algunos lectores pues le echa un poco más para atrás porque es un cuento algo más casi lírico, más sutil, más ambiguo, ¿no? Mientras que Mármol empieza con un recuerdo de infancia
que comunica mucho a la gente, ¿no? Y entonces ponerlo el segundo era arriesgado, pero bueno, un poco por ahí, ¿no? Tampoco hay una respuesta clarísima a eso. Mustelido está puesto el último queriendo, eso sí. Y creo que ambos cuentos son los que hacen pivotar al resto, ¿no? Dan un poco de sentido el resto. Ahora nos ha generado la intriga de cuál es ese cuento intruso, ¿no? Vamos, yo siento que es intruso porque se sale un poco de... Yo cuando monté el libro de cuentos, yo durante todo este tiempo que he publicado novelas he escrito cuentos. Y algunos se han publicado en antologías y en revistas, y salvo Picabueyes, todo esto eran inéditos, pues yo quería hacer un libro inédito. Pero formando el libro, todos estos cuentos son como hermanitos, tienen un aire común. Había algún otro cuento que no encajaba del todo y no lo metí, porque imaginemos, tiene una atmósfera pues más alegórica, más, no sé, no pega, ¿no? Habla de otro tema, no pega. Entonces, y hay uno que entró porque sí tenía cierto sentido, está el tema de la culpa ahí, pero luego narrativamente, los escenarios y todo no terminaba de encajar ahí. Eso es lo que yo pienso, un intruso, pero bueno, el cuento... No vas a soltar prenda, no vas a decir. No, a ver si alguien que piensa la gente. Ahora todo el mundo empieza a decir otros cuentos y resulta que todos sobran. Eso estaría bien. Sí, lo puedo decir, vamos, que no hay problema. No, todavía espérate que ya a ver un poco si... para pensar, ¿no? Vale. ¿Otra pregunta? Hola, aprovechando que mi compañera ha nombrado el cuento este de mármol, quería hacerte una pregunta con respecto al título, y es más alto, perdón. Es que en este cuento, que como bien dices, refleja muy bien lo que es la portada, nos remite muy bien al título, y es donde, digamos, que se plantea este tema de la mala letra. Incluso la protagonista dice algo así como, a pesar de mi mala letra, pues ahora estoy escribiendo, ¿no? Entonces, me planteaba la pregunta, en concreto ese cuento, si aparte de lo obvio, es decir, aparte de lo que significa la mala letra, de todo toda esa serie de infancias no canónicas y de personajes no canónicos y de situaciones no canónicas, incluso opiniones a los que hace referencia la mala letra, si también podría tener algún tipo de intención reivindicativa con respecto desde el punto o desde el lugar desde donde se puede escribir o desde donde se puede llegar a ser escritor. Sí, esa de hecho es la lectura, digamos, final del cuento, ¿no? Es un cuento que como casi todos tiene un tema trampa, que podría ser la muerte del niño, ¿no? Que además encima es un niño y eso impacta mucho. El tema va sobre el suicidio de un niño, o sea, el cuento va sobre eso, pero el cuento efectivamente va sobre la escritura y la memoria y también la vulnerabilidad, ¿no? La chica con la que se encuentra al final, su excompañera de clase, le dice, ¿tú eres escritora? ¿De qué escribes? Y ella, la narradora, da rodeos, dice, bueno, de esto, de lo otro, no sé qué, de nada, no se siente cómoda con su papel de escritora, porque además está tratando de un material real y de un material vulnerable y doloroso como el de la muerte de un antiguo compañero, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? Pero también de lo absurdo de ciertas normas, ¿no? Aplicadas a la escritura y aplicadas en general a la didáctica. Lamento decir esto en el contexto de una escuela, ¿no? Pero es un cuento muy antipedagógico, en realidad. Se centra mucho en cómo en la escuela nos enseñaban, porque este es otro de los cuentos muy, muy biográfico, el que más probablemente. Nos enseñaban un montón de cosas inútiles, como cómo coger bien el lápiz o esos problemas de matemáticas espantosos que nos ponía aquel profesor, ¿no? Pero, bueno, no había respuestas para nosotros ante el hecho del suicidio de un compañero, ¿no? Entiendo que no hay respuestas fáciles para eso, ¿no? Pero simplemente tuvimos el silencio, ¿no? Y con esos eran estos pequeños golpes que te da la vida, y que te hacen crecer, ¿no? Y que te demuestran que las cosas son un pelín más complicadas de lo que tú hubieras dicho. Entonces va un poco también por ahí, ¿no? De la antipedagogía de, bueno, voy a escribir mal, queriendo. Porque además el reproche del profesor era, escriben mal, va a tener mala letra, pero el libro no se llama mala letra. O sea, el libro se llama mala letra, pero la protagonista no tiene mala letra. Coge mal el lápiz, que es distinto. Sí. Y jugué con esa ambigüedad, es un símbolo un poco naif casi, ¿no? El hecho de coger un lápiz, pero claro, pretende ir más allá. Y ahí está la alegoría de la rebeldía, ¿no? Sí. Que también en el final, en Mustélidos, se expresa como lo que comentamos al principio, ¿no? Una postura hacia lo que puede ser la literatura de ser rebelde para incomodar, ¿no? De algún modo. Y luego respecto a una tontería, pero bueno, respecto al título del cuento, Mármol, es que me he acordado ahora de lo que he dicho del chico que estaba discapacitado y tal, que he dicho, ahorro detalles de la realidad porque
parecerían exagerados, ¿no? Eso me pasó con el título del cuento Mármol, porque parece que le he puesto ese apellido al niño. Sabéis que en el colegio se habla mucho de los niños por el apellido, ¿no? El Centeno, el Mesa, no sé qué. Bueno. Y era el Mármol. Y parece que hubiera puesto yo ese título, bueno, con una... podría ser incluso una doble simbología, ¿no? El mármol de una lápida, o yo qué sé, o el contraste entre la dureza del mármol y la vulnerabilidad de un crío, tal, ¿no? Pero es que no, es que el niño se llamaba Mármol. Se llama Mármol, así es. Y lo quise dejar ahí, pero ahí venía, por ejemplo, con la pregunta que hace la compañera al final del cuento, es la pregunta que me hizo mi hermana, que era en realidad la compañera del niño que se suicidó, no era yo su compañera, que me dijo, Sara, ¿y si eso lo lee la familia? Claro, y yo pensé, bueno, primero, dudo que lo lea la familia, y segundo, el cuento no va sobre el suicidio de un niño, que además apenas sale en el fondo. Lo que pasa es que, bueno, planea sobre todo, pero no va sobre eso. El cuento va de otra cosa, ¿no? El cuento va precisamente de esos choques vitales que, bueno, que no te explica nadie, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo dejé tal cual. Se llama Mármol porque el niño se llamaba así. ¿Lo han leído los familiares? No, lo dudo mucho, lo dudo mucho. Yo vengo de un entorno social bastante humilde, de un barrio obrero donde yo me crié, y yo de hecho fui la única alumna del colegio que llegó a la universidad. Entonces dudo mucho que se lean mis libros por aquel barrio. ¿Otra pregunta? Sí. Todo eso, todo eso, ¿tú lo has vivido así en tu época? Todavía con esa carga dramática de las madres tan jóvenes, los embarazos no deseados, el bombo, todo esto. Bueno, casi todos los cuentos que hablan de infancia y adolescencia están ambientados en la época en que yo era niña y adolescente. Es decir, la respuesta es sí. Sí es cierto, precisamente un crítico de aquí, de Barcelona, que leyó el libro y le gustó, comentaba en su crítica que le parecía que hablaba, o sea, no lo ponía como pega, pero sí lo señalaba, que parecía que hablaba de un mundo caduco, de un mundo que ya no existe. Y esa pequeña crítica a mí se me quedó grabada en la cabeza. Ayer mismo me acordaba dando un paseo por un sitio que fui con un perro paseando, que me pego larguísimos paseos, y me di cuenta, y me acuerdo mucho de eso porque digo, si viera esto, si viera lo otro, si viera, decir, en el entorno en el que, no estoy diciendo ahora que Andalucía sea una región atrasada ni nada, porque esto pasa en pueblos de todo tipo, ¿no? Pero en el entorno de ciertos barrios obreros, de pueblos, de periferia, que son un porcentaje muy importante de la población en España, estas cosas pasaban entonces y siguen pasando. Entonces, no sé, yo hablo creo de una perspectiva. Evidentemente uno selecciona una parte de la realidad, ¿no? Pero mi literatura no es muy urbana ni muy posmoderna. Urbana sí, sale en ciudades, ¿no? Pero no es muy posmoderna en el sentido de que haya mucha referencia pop, por ejemplo, ¿no? O que hable de la vida, no sé, hablo más de, pues, o quizás de lo periférico, de lo rural también, en cierto modo, ¿no? Yo no sé, yo tuve un hijo muy joven, me quedé embarazada con 21 años y tuve mi hijo con 22, y no era un adolescente ni mucho menos, pero imagino que algo de esto también vi. ¿Qué significa ser una madre tan joven hoy día, ¿no? Porque antes con esa edad no era lo normal, ¿no? Pero ¿qué juicio hace la gente entre el paternalismo y la condescendencia, más que el reproche? Pero de fondo, cuando hay paternalismo hay reproche de fondo, ¿no? Y imagino que eso también se ha filtrado ahí, ¿no? No he vivido situaciones como las que aparecen en mis cuentos en ese sentido, pero le he podido ver la patita al lobo, ¿no? Como en el cuento que metía debajo. Bueno, me he enrollado un poco, pero sí, es todo pasaba en mi tiempo y, insisto, sigue pasando. Y dentro de España hay muchas Españas diferentes y posibles y conviven en el tiempo, ¿no?
muchas cosas que a gente que le suenan como chino, ¿no? Pero es como, no sé, lo de las viejas que en el cuento de Mármol, precisamente, las viejas que tiraban, ¿no? Que parece casi como una cosa exagerada o mágica. En mi percepción infantil era así, y luego he entendido por qué. No es que, a ver, era así porque es verdad que se tiraron varias en el barrio donde yo vivía. Y esto también liga un poco con lo de los detalles que estábamos hablando. En el cuento describo cómo son las casas, las terrazas, ¿no? De donde se tiraban. Y por la descripción de la casa yo no llego a decir en ningún momento eran familias pobres. Pero ahora sí soy capaz de verlo, eran familias pobres. Hoy día, cuando alguien tiene una madre o una suegra o una persona mayor dependiente que tiene Alzheimer, tiene una cuidadora. Claro. O la tiene en un centro. En ciertos entornos la gente no se puede permitir eso, y es muy frecuente que las personas con Alzheimer se tiren por las ventanas, que por los balcones. Entonces, yo hablo de ese mundo yo lo vi, vamos, y creo que sigue existiendo. El mundo que a lo mejor alguna gente dirá, pero qué exagerada, ¿no? Pues claro. no. Sí, esa pobreza se intuye de manera tangencial, digamos, claro. ¿no? No está expresada. Más preguntas. Cuando comentabas, en primer lugar, tu libro me gustó mucho, pero sobre todo en la segunda lectura. La primera me pareció un libro fácil, lo leí rápido y tal. Después, la verdad es que me pareció un libro intenso. En apenas unos milímetros, tú dices que te has quedado corta por no exagerar. No exageras nada, ni te quedas corta. No digo que en la realidad había detalles o cosas que podrían haber dado al cuento un relieve mayor a algunos temas, pero bueno, era innecesario quizá, ¿no? No estoy de acuerdo. Pero es un cuento real, no es un cuento para nada. Tú lo recuerdas de tu infancia, yo profesionalmente vivo situaciones parecidas y no es un cuento que por decirlo así, imaginario ni nada de eso, todo lo contrario. A mí el cuento mejor me parece Mármol, discrepo del profesor, que es mi profesor también, porque el de Papás de Goma, no se me escapó ninguna lágrima, pero me pareció un cuento siniestro y sórdido, es decir, por lo real, es exageradamente real, porque es una situación que se puede dar. Los que hemos nacido en la periferia de Barcelona, los bombos y esas cosas las hemos vivido de adolescentes, no es nada raro, y yo creo que sigue existiendo. De hecho, bodas tempranas, etcétera, etcétera, y después nos llega un mundo de fuera en el cual, has comentado tú que una madre joven de 20, 21 años, realmente era lo que pasaba antes. Es decir, ahora cuando cumples 30 y pico, 40, el famoso se te ha pasado el arroz o se le ha pasado ya no existe, pero de alguna manera esa cultura sigue estando ahí. Pero el cuento de apenas unos milímetros me pareció brutal, no es la palabra, pero importante. Gracias. Bueno, muchas gracias. Meli. Sara, me ha gustado mucho tu libro de Mala Letra y ahora estoy con Cicatriz. Y bueno, a mí me gustó mucho también ¿cómo se llama? ¿Cuál? Milímetros. Apenas unos milímetros. Apenas unos milímetros. Eso de los milímetros. Me gustó mucho, bueno, me parece muy fuerte, me impactó. Pero yo lo que quería preguntarte dos cosas. Y la primera es, si tú en algún momento has tenido un libro, un cuento hecho y has pensado, aquí hay una historia, no sé, la historia de mi hermana, no sé, una historia muy cercana, y cómo voy a publicar o qué pasa, o esto es muy conocido, ¿no?, en tu entorno familiar porque está muy inmerso de tu historia, ¿no? Y lo segundo es, bueno, ¿y qué decisión has tomado o cuando hablas de esa realidad que matizas o borronas? Y la segunda es sobre los narradoras que normalmente son mujeres, son niñas, adolescentes. ¿Cómo llegaste a estas narradoras? A ver, respecto a lo primero, cuando yo digo que emborrono el material biográfico, no lo hago ni solamente ni lo primero, no es la primera intención para protegerme o para proteger a los demás, para no ser descubierta, digamos, como ponen un disfraz. No esa es la razón, simplemente creo de verdad que la literatura tiene que transmutar la vida y hacer de ella otra cosa. Y ese proceso es lo que hace una historia literaria o no, o simplemente una cosa de tu pasado que contaste. La puedes contar muy bien, ¿no? Pero creo que lo que ese plus de haberla modificado, de haberla procesado para hacer otra cosa, creo que a mí por lo menos me funciona. Me siento
no sé, siento que es mucho más productivo así, ¿no? Por otro lado, pienso que mi vida, los hechos concretos que a mí me hayan pasado, no tienen interés para nadie. O sea, no, quiero decir, de verdad que no tienen interés para nadie, salvo un aspecto morboso que alguien puede decir, pero esto es verdad, mentira, da igual. Lo importante es la mirada que se desprende de eso, y eso sí creo que podría ser más interesante, ¿no? Alice Munro, por ejemplo, decía que toda literatura, vamos, la nombro, pero suscribo al 100% de lo que ella dice al respecto, que toda literatura es autobiográfica. Pero lo que pasa es que la autobiografía en literatura funciona en otra capa, no en la capa de los hechos cronológicos, esto ha sucedido así, asado, sino en los sentimientos y las emociones que de ahí se desprenden, ¿no? Los puntos de vista, las emociones, las tensiones, los conflictos. Entonces, en ese sentido, ese emborronamiento creo que forma parte del acto de escribir, ¿no? Y ya comento que no es solo por disfrazarla o por protegerse, ¿no? Y la otra pregunta se me ha olvidado. Las voces narradoras. Bueno, eso creo que ha sido un proceso natural en mí, igual que hablaba antes de la depuración. Creo que ha sido un proceso natural porque cuando yo empecé a escribir utilizaba multitud de narradores y algunos narradores eran masculinos y yo impostaba las voces de narradores masculinos e intentaba hacerlo bien, y al fin y al cabo siempre impostas la voz, porque el hecho de que sean narradoras mujeres no significa que sea yo la que esté hablando, ¿no? Entonces, claro, tú siempre construyes una voz artificial, puede ser de una mujer o puede ser de un hombre. Los hombres lo han hecho durante siglos, ¿no? Y Flaubert escribió Madame Bovary y Tolstoy escribió Ana Karenina y no pasa nada, quiero decir. Y al revés, se ha hecho menos simplemente porque hasta ahora las mujeres han escrito menos, ¿no? Pero se puede hacer. En líneas generales, quitando los ejemplos de Flaubert, de Tolstoy y otros muchos, ¿no? Si cogiéramos estadísticamente, tendemos a hablar desde nuestro género. Es la manera natural, no sé por qué. No me preguntes por qué, pero en los últimos tiempos he terminado escribiendo más desde lo que soy, ¿no? Quizás estas historias también he comentado, Mala Letra, que tiene un sustrato biográfico fuerte, ¿no? Y un realismo mayor, y eso me ha llevado también a coger más narradoras femeninas, ¿no? Y contar las cosas desde el punto de vista de la mujer que soy, ¿no? Yo no puedo evitar ser, igual que he dicho antes, me sale el tema de la clase social, mis orígenes, quiero decir, más que la clase social, los orígenes de los que yo vengo. No puedo evitar ser española, no puedo evitar ser andaluza, no puedo evitar ser mujer, no puedo evitar ser una mujer en concreto de 41 años que escribe. Entonces todo eso sale cuando escribo. Y no sé, creo que me dejo llevar y ya está. Los narradores masculinos sí que hay, que por ejemplo este hombre, el viejo Sí, zorro, por sí, ejemplo, ¿no? Hay alguno, claro, Sí. claro, ¿no? Y lo pienso seguir, por ejemplo, ahora mismo escribía una cosa, ¿no? En la que hay dos personajes masculinos y femeninos, lo estoy contando en tercera persona, pero me sitúo desde la mirada de ella porque, pues no sé, podría haberlo hecho al revés, la verdad. Pero intuitivamente, últimamente tiendo más a escribir desde ese lado. Más preguntas. Hola, yo quería preguntarte por la función que desempeñan los personajes de tu cuento Nada Nuevo. Porque si bien, bueno, una primera lectura... Sí, es que escuchaba la voz, pero digo, ¿quién me habla? Si bien en una primera lectura el cuento me gustó, luego... ¿Nada nuevo, dices? Sí. Después me tocó hacer un pequeño análisis sobre el cuento y descubrí pues una serie de cosas que en una primera lectura me habían pasado desapercibidas. Y una de ellas es que a mí me dio la impresión de que los personajes pues tenían una función quizá más simbólica, que más allá de la función real que cumplían dentro del cuento. Y me gustaría saber con qué intención habías hecho esto, si esto era así, no lo sé. Porque, bueno, yo he hecho mi propia lectura de este simbolismo, pero bueno, un poco quería saber cuál era la intención como escritora. Gracias. Bueno, Nada Nuevo es un cuento que plantea, en el que aparecen varios de los temas que están presentes en los demás cuentos. Por ejemplo, el tema de la culpa, una culpa que no es en este caso inventada, sino que es real y que no se siente porque el personaje es culpable de atrocidades, pero no las va a reconocer. Y se plantea también el tema de la escritura y de la memoria. No de la escritura en el sentido de literaria, pero sí de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y desde qué lado se cuentan y qué verosimilitud tienen las cosas que se cuentan. Sin embargo, ese cuento es El intruso del que he hablado antes. El intruso porque
Sí, el intruso porque efectivamente maneja más una dimensión simbólica que yo, lo he explicado al principio, he abandonado un poco en Mala Letra. Se vincula un poco más con mis libros anteriores, se vincula más con el tema del poder, que aparece, por ejemplo, en 4x4. El personaje del coronel, que en algún momento ya se desliza que había sido un coronel franquista, y las violaciones que había cometido, la mezcla de memoria y realidad, porque es un personaje anciano que ya mezcla las cosas, ¿no? Entonces, se supone que una cartera llega allí por un tema de unas facturas, y él en un momento dado tiene como una regresión y ve a una de aquellas mujeres, ¿no? Una de aquellas rojas. Y entonces, bueno, es un cuento estructuralmente también complejo, porque está contado desde lo que han contado, que contaron, que pasó, y desmintiéndose, y al final viene a remitir a esto, ¿no? Al tema del poder y de la culpa. Y sí que es verdad que maneja eso, maneja más recursos simbólicos, ¿no? Que el del anciano, por ejemplo, también, que está en Un incendio invisible. Es un cuento que está más vinculado a mi narrativa anterior, aunque los temas, como veis, tienen relación con lo que escribo ahora o con lo más reciente. De hecho, no sé si he respondido a tu pregunta, pero ese es el sentido del cuento, va por ahí, ¿no? No, de hecho, en algún momento comentabas que varios de los motivos de escribir Mala Letra era porque te quedaron cosas pendientes por contar en el último libro, en Cicatriz. Bueno, eso sí recuerdo haberlo dicho en una entrevista, pero fue a raíz, me preguntaban por la infancia. Ajá. Y yo me acuerdo en Cicatriz, bueno, que es una historia que está protagonizada por un hombre y una mujer, pero muy jóvenes. Hay un momento dado en que ellos, sobre todo él, habla de la infancia como territorio de dolor, ¿no? Y de lo que he dicho ya alguna vez aquí, ¿no? Varias veces, perdón. El tema de la dificultad de crecer. Este personaje, por ejemplo, llega a decir: ojalá no hubiera descubierto lo que era el sexo, ¿no? Esa puerta que se abre un día y es tan dolorosa, ¿no? Y por qué tuvimos que salir de ahí. Entonces, cuenta una historia en un campamento infantil cuando él era niño y tal. Y esa parte yo disfruté mucho escribiéndola porque, no sé, ahí quizá me vino más claro eso, lo fructífero que es el territorio de la infancia, ¿no? Y de la primera juventud, lo que he explicado antes también. Y por eso quizá me animé en parte a continuar en Mala Letra hablando de niños, ¿no? Y de niños que descubren cosas. Pero me refería en concreto al tema de la infancia. El tema de la infancia, claro. Más preguntas. Hola Sara, yo quería felicitarte también. Me pareció muy interesante cómo exploras la ambigüedad de la vida, en definitiva, y los dilemas que planteas que no son los más obvios. Y luego te quería hacer dos preguntas, si me dejan. Una es respecto al final de Nosotros los Blancos, y también lo estuvimos comentando un poco en clase. Es un cuento, bueno, como el resto, súper potente, con temas muy potentes, y a mí, por ejemplo, me provocó cuando llegas al final y sale el tema del racismo, y dices, para mí no es el tema obvio de final, ¿no? Como que tocas otros temas muy fuertes, y es como, ay, me llevó para aquí, ¿no? Si es intencional, o sea, si es como, sí, quiero dar este giro, o es que me he perdido pistas por el camino. Y la otra pregunta que te quería hacer es, comentabas que tú te dejas ir al escribir. ¿Cómo sabes cuando una historia va para cuento o para novela? Al escribir libremente. Gracias. Vale. Que es tu propio dilema. Bueno, muchas gracias. A ver, el tema del racismo en Nosotros los Blancos es anecdótico hasta cierto punto. Más bien representa, es verdad que el cuento va planteando un montón de temas que se van desplegando, ¿no? En concreto el de la falta de libertad, el azar que de pronto un día cambia todo, ¿no? Y te mete en un problemón tremendo, el tema de la culpa, son muchos temas los que hay ahí. El racismo más bien es una manifestación de la opresión. Esto es un fenómeno que no descubro yo, obviamente, que es más claro que el agua, que muchas veces una persona oprimida oprimirá al que esté por debajo, ¿no? Es un tema que me interesa mucho y que aquí en Mala Letra está quizá de manera más sutil, pero me interesa muchísimo el tema del poder. Cómo se ejerce el poder y contra quién se ejerce el poder muchas veces. Y digo contra queriendo, ¿no?
la preposición contra, ¿no? Porque el poder muchas veces es dañino. Entonces, lo que le sucede a la protagonista de este cuento es precisamente esto, ¿no? Su reacción al encierro, a la falta de libertad, al resentimiento que ella tiene, es generar ese tipo de actitudes contra quien está, en principio, por debajo, o es lejano, o es desconocido. Ella mira a las chicas que ve en el bar, porque está en la gran ciudad, ella es una paleta en realidad, ella está en la gran ciudad y ve a las chicas que están allí desayunando solas, cosa que probablemente en su pueblo no podría hacer, ¿no? Y la ropa que llevan intenta imitarlas, o sea, se pone a los pies de desconocidas, de cierto tipo de desconocidas, pero luego se permite pensamientos despectivos hacia otros, ¿no? Aunque tampoco se somete a ella, a la de la pensión, que termina al fin y al cabo mandando porque ella es un personaje bastante débil. O sea que representa eso, no en sí el tema del racismo, que es un asunto que no he tratado y que desconozco así en profundidad, pero sí el tema del poder, ¿no? Y luego lo de la novela cuento, yo no lo sé, creo que, a ver, hay historias que tienen, por ejemplo, podría ser una novela esta historia de la de Nosotros los blancos si seguimos contando qué pasa cuando la chica llega al pueblo y qué había pasado antes y qué pasa con la hermana. Si yo tengo necesidad de contar más cosas y no quedarme en la escena, me doy cuenta de que eso me va a llevar más páginas y eso va a ser una novela. A la hora de escribir, yo siempre lo digo, no establezco demasiadas diferencias entre la novela y el cuento. Escribo de una manera muy parecida. De hecho, mis novelas, 4x4 más larguitas, pero mis novelas tienden a ser cada vez más cortas y en ellas trabajo también la elipsis, trabajo la sugerencia, los detalles. Es decir, que tengo mi modo de escribir es el mismo e incluso he llegado a decir un poco así tontamente, pero para mí lo que diferencia la novela del cuento es el número de páginas y no sé cuál es el número de páginas que hace una cosa u otra. Pero es simplificando, porque obviamente en el cuento tiene una intensidad a veces que la novela no la puede sostener durante tanto tiempo. La novela precisa una estructura sólida que haga coherente, hay que trabajar más la coherencia, porque el personaje sigue existiendo y el personaje tiene que ser coherente con todo lo demás. No lo sé, a mí, por ejemplo, yo por supuesto que considero que el cuento es un género de primerísimo orden, soy gran lectora de cuentos, escribo cuentos y he llegado a decir que mi género favorito es el cuento. Y respeto, vamos, no lo considero ni mucho menos un género menor, sino al revés. Sin embargo, para mí es más fácil escribir cuentos. Y no digo que los cuentos sean más fáciles que las novelas, lo que pasa es que a mí una novela me cuesta horrores escribirla por esto que he dicho, de la estructura y la coherencia, ¿no? Y la novela precisa que estés prácticamente a diario con ella, porque si no le pierdes el tono. El cuento lo puedes escribir en menos tiempo, luego estarás corrigiéndolo meses probablemente, pero el tono no lo pierde, ya digamos el flujo ese lo ha tenido de una vez, de un soplido, ¿no? Entonces, bueno, cada uno también tienes que, aparte del tema, la historia para qué me da, también tienes que conocer tu propia respiración como escritor, en qué ritmo estás tú cómodo. Y muchas veces las medias distancias, es que somos muy radicales también, cuento novelas, las medias distancias son muy interesantes. Y eso hoy día hay editoriales como Alfa de Kai que te lo sacan como novela y son 50 páginas o 40 páginas. Que las medias distancias no están muy trabajadas aquí en España, la llamada nouvelle. Pero no sé, yo creo por una cuestión de marketing, ¿no? ¿Cómo se publica eso? Pues no sé, puedes juntar 2 o 3, ¿no? No sé, tampoco pasaría nada. O llamarlo cuento. En América un cuento puede tener 70 páginas y un cuento. De hecho, Nosotros los blancos es el más largo con diferencia, sí. ¿No? Y alguien le había llamado novela, sí. De hecho, ¿no? Sí. No, pero es un cuento porque es un cuento. Puede tener 30 y tantas páginas, una cosa así, que es más largo que los demás, pero... ¿Qué más? Sé que hay más preguntas. Aquí. Espera que te da el micrófono. Estamos aquí entre autores, y quería moverme un poquito al territorio lector. Si tú escribes desde la conciencia de lo que quieres provocar en el lector, si esto está presente de alguna forma, porque sabiendo un poco lo que es el universo Sara Mesa, parece como un poco, no sé, para ponerle una comparación, como beber vino turbio, ¿no? que entra bien, que al final hay ese placer lector, pero que te deja ese sabor agrio, agridulce, etcétera, ¿no? Si esto lo tienes presente o lo dejas al lector que él mismo
pues bueno, se deje llevar y ya. Lo que pasa es que, claro, hay este territorio común que creo que a todos nos has llevado, que tiene justamente este sabor. Sí, a lo mejor te planteas alguna otra forma que podría llevar al lector a un territorio más dulce, que tendría otro sabor. No sé si es posible. Vale. Bueno, muchas gracias. Me ha gustado la imagen del vino. Lo mismo la cojo para cuando me pregunten y tal. No tengo intención... No, me sale solo. Como has dicho, me ha gustado también la expresión territorio Sara Mesa, que no es la Sara Mesa persona que vive el día a día, sino la Sara Mesa escritora, que tiene mucha relación con ella, pero no es la misma, ¿no? Y cuando escribo, de alguna manera me sale ahí. Intento no repetirme, y creo que hasta el momento lo he conseguido. Quiero decir, cada libro es un riesgo distinto, ¿no? Pero el territorio es el mismo. Sí que a veces pienso, por ejemplo, lo que has dicho. A mí me encanta Alain Munro, ¿no? Podría decir, Alain Munro cuenta ciertas historias y las cuenta con una especie de dulzura y una mirada piadosa hacia sus personajes que me parece envidiable. Joder, yo debería hacer algo así también. Intento hacer algo así y me sale un churro. Entonces, claro, uno tiene que conocer sus limitaciones. Otra cosa que lamento muchísimo que no haya en mi escritura, y lo lamento de verdad, porque eso sí que lo tengo yo en mi vida diaria, es el sentido del humor. No sé, a mí el sentido del humor me parece que es el rasgo que nos da humanidad por encima de cualquier otro, ¿no? Y lo disfruto mucho en mi vida diaria y tal, ¿no? Y me cuesta horrores escribir, bueno, pues no sé, aportando esa mirada un poquito más luminosa o más ácida incluso, ¿no? Porque hay escritores que con el humor son absolutamente cáusticos, ¿no? Y interesantísimos. Y yo intento hacer eso y parece que estoy imitando a otros que me gustan. Entonces, al final, ¿qué opta uno? Pues no sé, yo creo que optas en cierto modo por dejarte llevar. No dejarte llevar no significa eso, bueno, pues lo que me salga, venga, lo que yo... No, creo que el listón de exigencia tiene que estar siempre alto y creo que hay que ser muy autocrítico, ¿no? Pero también es verdad que tu manera de ver las cosas, cuando escribes, no las puedes cambiar tan fácilmente. No puedes impostar voces que te gustaría que estuvieran ahí, ¿no? Como cuando queremos que algo sea, no sé, más lírico, más... No sé, es difícil hacer eso y cuando lo haces suena impostado. Yo al menos espero que lo que yo haga no suene impostado. Eso sería lo último, ¿no? Que suene, que tenga autenticidad. Luego puede estar más logrado o menos, ¿no? Pero que parta de una cierta verdad. Y bueno, creo que cada escritor es un mundo. Luego hay escritores que los lee y a mí me encanta. Es que claro, como lectora, como he dicho, soy mucho más amplia. Y pienso, por ejemplo, en Agota Christoph, la del cuaderno, el gran cuaderno, ¿no? Que es una escritora durísima y que cuenta unas cosas que yo, al lado de lo que yo escribo, lo mío es Heidi, vamos. Bueno, Heidi también tenía tela, bien pensado. Pero no sé, entonces lees eso y por otro lado dices, esta mujer no tiene ningún tipo de problema en llamar a las cosas por su nombre y en generar una incomodidad tremenda al lector. Yo quiero hacer esto y tampoco. O sea, te mueves en muchos frentes y al final tienes que mirar un poco para ti, ¿no? Hola, Sara. Bueno, tengo varias preguntas, pero me centraré en dos. Las demás las dejaré como los finales abiertos para resolver camino de casa. La primera, basándome un poco en los que escribimos sin tener muy claro qué vamos a escribir, escuchando lo que has dicho, he tenido un poco de esperanzas de que tú cuando escribes tienes claro todo lo que vas a escribir o dejas que fluya el texto según avanzas. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda sería, si tú has tenido algún tipo de tutor, aparte de tu formación en filología y tu experiencia, si has tenido algún tipo de tutor que te haya guiado en presentarle lo que escribes y corregirte y estas cosas. Pues me interesaría saber. Vale. A ver, lo primero, cuando empiezo a escribir tengo algunas nociones aproximadas sobre lo que quiero escribir, pero ciertamente borrosas. Para mí la sensación es parecida a la que tenemos cuando nos despertamos y hemos tenido un sueño. Intentas poner en palabras ese sueño y según, he soñado una cosa, no sé qué, se la estás contando a tu pareja, a quien sea, ¿no? Y según la estás contando, sientes que eso va perdiendo brillo y todo lo que tú habías visto
que te parecía tan fascinante, en realidad es una chorrada, ¿no? El proceso de escribir es un poco eso. Yo tengo... Porque claro, realmente son imágenes. He dicho al principio que yo empiezo escribiendo a raíz de imágenes. Yo veo algo que me llama la atención y eso, no es que con esa imagen construya todo lo demás, no se trata de eso, pero eso muchas veces es el impulso que me faltaba para una historia que en el fondo tenía ganas de escribir, ¿no? Y se va montando poco a poco. O sea, una mezcla de las dos cosas. No improviso, porque si improviso, alguna vez que lo he hecho, el resultado es bastante malo y incoherente y deslavazado y no funciona. Pero tampoco lo tengo todo cerrado. Yo siempre digo que si tuviera todo claro lo que quiero contar, hay alguna gente que lo hace así, oye, y si sale bien, estupendo, ¿no? Pero que tienen incluso puesto la estructura, capítulo 1 va, capítulo 2 tal, no sé qué, no sé cuánto, sí. Y entonces ya una vez que lo tienen, escribe. Para mí eso sería redactar. Para mí eso no es escribir. Para mí escribir es todo un proceso que conlleva esa borrosidad a hacer algo nítido, ¿no? Con lo que pierdes en el camino, que duele mucho, pero esa es la dificultad. Y respecto a lo otro, el tutor, mentor, tal. Bueno, has dicho, aparte de tu formación en filología, que yo quiero decir que a mí estudiar filología no me valió para nada para escribir. O sea, no... Te sirve para aprender historia de la literatura y tal, ¿no? Pero no, para escribir no. Yo creo que para escribir lo que hace falta, por supuesto, es leer mucho. Yo siempre he sido una grandísima lectora desde niña, he leído mucho. También porque no me dejaban salir, en casa había libros, no me quedaba otra. O sea que no me voy a poner yo ahora, leía todo lo que caía en mis manos y sin ningún criterio, ni gusto, ni nada. Pero leía. Y yo creo que eso ha sido mi formación básica. No he tenido nadie mi entorno no ha sido un entorno de escritores. Mi entorno ha sido un entorno iletrado casi. Hombre, iletrado no, pero quiero decir que no he conocido a nadie que me leía y ya está. Y ahora tengo editores, claro, que me dicen, oye, esto funciona o esto no, pero hasta ahora no había tenido a nadie. No sé, quizá por eso muchas veces, como no me ha ido después mal del todo, pienso en... Tengo yo esta especie de teoría sobre que hay que escucharse a uno mismo y seguir tu intuición, ¿no? Me encantaría tener un lector absolutamente sincero, que me dijera su opinión y tal, ¿no? Porque muchas veces la gente que no conoce, yo no le voy a dar un libro porque lo van a leer y darme su opinión, ¿no? La gente que conoce te quiere y tal. Tu editor tampoco termina ya de fiarte, porque al final no sabes si tiene prisa en que saque el libro, en fin. Al final no tiene a nadie que te diga la verdad. Pero es que incluso pienso, digo, si tuviera alguien que me diga de verdad, esa persona me daría su punto de vista. Y muchas veces lo que necesitas es que te señale el error que tú ya estás viendo. Ese sí es muy bueno, cuando alguien te dice, en tal parte el libro te cae un poco. Y dices, tú, es verdad, porque tú no lo habías verbalizado, pero lo ves claro. Pero un lector te puede señalar un fallo que es una cosa que tú estabas muy contento de eso. Y te quedan dos opciones, hacerle caso o persistir, porque, oye, es su opinión. O sea que, bueno, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es complicado lo de tener un tutor. Se está en la cuerda floja, como decías antes. Claro. Un poco, ¿no? De todas maneras, las opiniones de terceros nunca vienen mal, son opiniones, siempre construyen. ¿Qué más? Sé que hay alguna pregunta más por ahí. ¿Ya está? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? ¿Y tanto? Es que me interesa saberlo. ¿Sufres cuando escribes? Porque yo sufro horrores. Solo eso. Vale, pues si tú sufres cuando escribes y lo dices, te dirá mucha gente, entonces ¿para qué lo haces? No, hay que ser tonto porque si estás sufriendo, ¿por qué lo haces? ¿No? Pero claro, es muy difícil explicarle a este tipo de personas que hay un impulso previo a ese sufrimiento que tampoco puedes reprimir, ¿no? Yo no sufro, o sea, no lo llamaría sufrimiento. A veces mi escritura me produce placer, pero las más de las veces me produce cansancio, crispación, frustración. Yo lo llamaría frustración, ¿no? El ser incapaz de terminar algo como quiero, el estar atascado en algo y no conseguir resolverlo, eso genera, si no sufrimiento, eso sí, esa incomodidad, ¿no? Eso, y quiere hacerlo, pues podría decir, mira, pues ya está, no lo hago, si yo, ¿qué más da, no? ¿El sufrimiento del personaje? No. No, si o sea, no sé, explícate un pelín más.
No. O sea, la transferencia del sufrimiento del personaje en el propio autor, ¿te refieres? No, porque no. Incluso cuando he escrito cosas que me han pasado a mí, procesadas literalmente, como he dicho, pero bueno, que parte de sentimiento, escribir no me hace revivir cosas dolorosas. Casi digamos que es sano porque las pones por escrito y te libera, ¿no? No, eso no me pasa. ¿A ti te pasa eso? Sí. Entonces, claro, eso es el riesgo que hace que el personaje en un momento... Y sufres más cuando recibes la videocorrección, ¿no? Entonces, claro, ten cuidado con lo que le haces a tus personajes, porque si eres tan empática, ¿no? Ahí está. Yo creo que es que cuando... Sí, a mí eso me pasa más, fíjate, cuando leo. Si estás muy metido en una historia, realmente hay cosas que lees porque tú no, como lector no sabes qué va a pasar, ¿no? Hace poco leía un libro que os recomiendo que se llama El Chal, de Cynthia Ozick, un librito breve que ha salido, que cuenta una historia, bueno, terrorífica, pero bueno, no, digamos que esa es la semilla sobre la que va todo el libro, no es que el libro sea terrorífico, pero hay un momento dado que lo que sucede es terrorífico. Entonces, al estar leyéndolo, o sea, yo sentía como que estaba pasando y no quería seguir leyendo, decía, no, como cuando no lo quiero ver, ¿no? Esa empatía sí la tengo cuando leo, pero cuando escribo no, porque yo si me pongo en el lugar de la escritora que ha escrito eso, tú estás manejando esos hilos y quizá en ese momento tú más que nadie sabes que eso es palabra, ¿no? Intentas darle vida a la palabra para el lector, pero tú lo has corregido tantas veces, le has dado vuelta a la frase, tiene otra cualidad distinta. Sí, ¿no? Me queda muy respondida la pregunta. Bueno, vamos a ver si tenéis alguna última pregunta. Y si no, bueno, yo creo que varios de vosotros queréis que Sara firme vuestro ejemplar, pero también tengo entendido que tampoco tienes tanto tiempo, ¿no? No, pero no os preocupéis. ¿Sí? Vale. Bueno, si tenéis una última pregunta, decidla ahora, callad para siempre. Y si no, bueno, creo que Sara se merece un fuerte aplauso y gracias por haber venido. Bueno, gracias. Bueno, yo quiero despedirme también formalmente. Muchísimas gracias a todos de nuevo por las preguntas y por la lectura y por la atención. Si a alguien no le ha gustado el libro también puede decirlo, que aquí nadie o algo no le ha gustado también, que también de eso se aprende. Pero bueno, en cualquier caso, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Y a ti también. Gracias. Que no, tengo que ir a la cena, pero no... Vale, yo sé perfectamente, pero bueno, como siempre pasa que...